Esa semana estuve orando y Dios me ministró algo para compartir con ustedes, así que pueda ser de bendición. ¿Ok? Yo no puse ahí hoy en la pantalla como siempre lo hago porque voy a leer un texto que es medio largo, así que los que tienen Biblia y quieren abrir, Éxodo capítulo 3, vamos a leer, y los que no tienen pueden seguir escuchando. Fíjense bien porque es una historia y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces vamos a leer Éxodo 3 a partir del versículo 1. Es la historia de cuando Dios llamó a Moisés y le dio como una tarea y fue un encuentro que Moisés tuvo con Dios y a través de ese encuentro recibió su llamado, o sea, su tarea, su propósito, lo que Dios había planeado para la vida de Moisés, y eso vamos a leer, ¿ok? Dice así: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume esta zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, le respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando una tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Y el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco muy bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan leche y miel. Me refiero al país de los cananeos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos de desesperación de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Imagínense, Moisés era un hombre de Dios, conocía a Dios, caminaba con Dios, pero esa es la primera vez que Moisés tiene un encuentro como cara a cara, ¿no? Con Dios. Está en un monte y de repente mira y ve una zarza, un árbol que está en llamas, pero no se quema. O sea, todavía están ahí las hojas y el tronco del árbol. Está todo envuelto en fuego, pero se puede ver que no se quema. Y eso le llama mucho la atención. Me imagino yo que si fuera con cada uno de nosotros también nos llamaría la atención. Entonces se acerca a ese árbol. Y cuando se acerca escucha la voz de Dios y Dios le dice: no se acerque más porque estás en una tierra santa. Entonces Moisés luego se dio cuenta que eso era la presencia de Dios que le estaba hablando, cubrió su rostro y dijo: Señor, aquí me tienes. Y entonces Dios empieza a hablar con Moisés acerca del sufrimiento de su pueblo, del pueblo de Dios, que son los israelitas, el pueblo de Israel, que era el pueblo que caminaba con Dios, que vino de toda la descendencia de Abraham. Ese pueblo en ese momento estaba como esclavo en Egipto, sufriendo bajo la mano muy así autoritaria de Faraón. Y ese pueblo clamaba a Dios. Decía: Señor, salvanos de acá, sacanos de acá, porque estamos sufriendo. Todo el tiempo ese pueblo está clamando a Dios y Dios escucha, como escucha siempre, como escucha el clamor de cada uno de nosotros. Dios escuchó a eso y dijo: bueno, tengo que librar a mi pueblo de Egipto. Pero ese pueblo no era un pueblito como 200, 300 personas. Me imagino que no es como que uno va y dice: chicos, hoy tengo una sensación que vamos a salir de Egipto, así que por favor una fila única y vayan caminando. Es mucha gente. Faraón se iba a dar cuenta porque ese pueblo todo estaba trabajando para construir las faraónicas, ¿no?, construcciones del Egipto. Entonces Moisés tenía que tener un plan y Dios más que nada tenía que tener un plan para sacar a ese pueblo de Egipto.
Y Dios decide usar a un hombre, para sacar a toda esa gente del Egipto. Y Dios le dice a Moisés, disponte a partir, porque yo voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas. Dios en ese momento está dando a Moisés una tarea, ¿no? Está diciendo, yo te crié, te cuidé, te planeé porque tengo un propósito y el propósito es ahora y quiero que vayas a Egipto para sacar ese pueblo de allá. Y así como Dios tuvo ese plan para Moisés, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas para hacer en la tierra. Dios tiene cosas para hacer en esta ciudad. Dios ha visto el clamor y ustedes pueden pensar, pero ¿qué clamor hay en Buenos Aires si la gente no quiere a Dios? Yo no veo cristianos en Buenos Aires, el porcentaje de cristianos es 3% en Capital. No hay iglesias, no hay lugares donde se venden Biblia. ¡Qué clamor! Pero la gente en esta ciudad, adentro de ellos, están clamando. Están llenos de tristeza, de depresión, de ansiedad. Tienen muchísimo miedo de la inseguridad. Están divorciados, están perdiendo sus hijos para las drogas. Están mal. Y ese clamor adentro de ellos, que muchas veces ellos nos dicen, Señor Jesús, yo te conozco y sé que vos sos el Dios, sálvame. Pero adentro de ellos hay un clamor que dice que el poder mayor, que sea lo que ellos crean, pueda sacarlos de esa situación. La gente que está ahí, si caminamos en cualquier lado en la calle y vemos, yo hace mucho que me estoy dando cuenta que cuando tomo el subte, veo a gente llorando adentro del subte. ¿Ya les pasó a ustedes? Que están como volviendo a casa o no sé qué, y hay una chica o un chico que no, ¡ah! Así, en el medio del subte, pero como que están llorando y muchas veces ponen como los anteojos de sol y están como, y yo veo en sus caras cómo están tristes. Adentro de esa gente hay un clamor, hay una necesidad. Y Dios tiene un plan para esa ciudad. Dios tiene un plan para la gente que estudia con vos, la gente que trabaja con vos. Dios está escuchando también el corazón de las personas y Él tenía un plan a cumplir en la vida de ellos. No solo acá, pero bueno, yo hablo de acá porque vivimos acá y porque eso es lo que tengo en mi corazón. Pero Dios también tenía un plan, por ejemplo, para tu familia. Tus papás, tus hermanos, tus hijos, los que tienen, tus tíos, la gente que vos conocés. Dios tenía un plan para ellos. Y Dios está escuchando el corazón de esa gente. Y Dios elige trabajar a través de alguien. Imagínense que hay alguien en tu familia que está sufriendo o pasando por una situación difícil. Y esa persona entonces, en su forma de ser y de conocer lo que es Dios, empieza a decirle a Dios, yo necesito salir de esa situación, yo estoy desesperado, yo necesito ayuda. Y Dios escucha eso. Y lo que Dios hace cuando escucha eso es elegir a alguien para que esa persona sea el instrumento a través del cual Él va a salvar o a traer sanidad o salvación o lo que sea a la vida de esa persona o a esas personas. Dios no viene en persona del cielo y hace su obra en la tierra. Vos estás ahí en tu casa diciendo, Señor, ayúdame, yo estoy triste. Yo estoy pasando una situación difícil. Yo necesito tanto entender y comprender tu amor. Yo necesito tu ayuda. Y entonces baja un ángel del cielo y te abraza. Y cuando te abraza el ángel, vos sentís el amor de Dios. Es un abrazo como un abrazo de una mamá, de un papá, un abrazo lleno de amor. Y el ángel se queda ahí abrazado con vos y vos, ¡ay, qué lindo el amor de Dios! No. Dios elige a alguien y esa persona, que también es un hombre, una mujer de Dios, esa persona va a demostrar el amor de Dios sobre tu vida. ¿Sí o no? Dios siempre usa a alguien para cumplir el propósito que tiene para la tierra. Dios elige personas que están disponibles y usa a esas personas para cumplir sus propósitos. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Estaba ya ese pueblo sufriendo, clamando a Dios. Dios escucha y dice, bueno, ¿a quién voy a enviar? Y está ahí mirando y dice, es Moisés. Entonces Dios quema la zarza y a través de eso tiene un encuentro con Moisés y los llama para ir al pueblo. ¿Qué piensan ustedes que contestó Moisés? Sí, Dios, ¿por qué no me llamaste antes?
estoy yendo ahora. Camilo seguro le iba a decir, Señor, no hacía falta la zarza y todo, era solo pedirme. ¿Qué piensan que contestó Moisés? Para un poco. Ay, no puedo, para un poco, Señor. Mira, el versículo 11 dice, pero Moisés le dijo, ¿y quién soy yo para presentarme ante un faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Esa fue la... Bueno, me imagino que sería la mía también y la de ustedes. Señor, para un poco. Yo soy solo una mujer, una chica, y vos me estás diciendo que yo voy al la más grande autoridad, que sería como irse a la presidente Cristina y decirle, mira, yo estoy acá porque Dios me mandó y quiere sacar a un pueblo de tu país, así que por favor dame el permiso. Era eso. Pienso, ¿quién soy yo para irme y presentarme ante Faraón? Y Dios le dice, verso 12, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Moisés insistió, como un buen... A veces yo pienso que Moisés era argentino. Mira lo que dice, Señor, supongamos que yo acepte y me presente ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me llegan a preguntar ¿y cómo se llama este Dios? Claro, Moisés entonces empieza una charla con Dios y dice, Señor, bueno, vamos a imaginar la situación. Me voy yo, llego a Egipto, están ahí todos los israelitas, yo digo, hola, ¿qué tal? Soy Moisés y les vine a rescatar de Egipto. Y dicen, ¿y quién te mandó? Y dice, ¿qué contesto? ¿Qué digo? Y Dios le dice en el verso 14, yo soy el que soy, respondió Dios. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y además Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo que está pendiente de ustedes, que ha visto cómo los han maltratado, y por eso me propongo a sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos. Esa historia sigue, algunos de ustedes conocen, otros no. Lo que pasa es que Moisés dice sí después de un poco de pelea con Dios, y Dios lo envía a Egipto, y uno piensa a veces que, bueno, si Dios llamó a alguien y le da una tarea así tan grande como esa que le dio a Moisés, que simplemente Moisés iba a llegar ahí y iba a decir, escúchenme, yo soy Moisés, siervo del Dios, yo soy, el nombre de Dios, yo soy, y vine a sacarlos de Egipto, así que por favor todos afuera. Y que simplemente la gente salió y que la mano de Dios estuvo ahí y que no hubo dificultades y no hubo nada y el poder de Dios se manifestó y ya está. Pero si vos lees la historia, ni bien Moisés llega y le dice eso a la gente, yo vine para sacar a este pueblo de Egipto, se presenta ante Faraón y la respuesta de Faraón es que trae todavía más trabajo y más carga al pueblo de Dios. Y entonces Dios empieza a manifestar en varias formas y en varias situaciones, Dios empieza a manifestar su poder. Y entonces se pasan las plagas de Egipto. ¿Cuántos ya escucharon de la historia de las plagas de Egipto? Dios manifiesta su poder y por fin saca, después lean bien la historia, así se enteran bien de cómo fue. Pero yo no me quiero detener en eso, en lo que pasó después, sino que me quiero detener en el llamado que Dios trajo a la vida de Moisés. Y la verdad es que a veces nosotros pensamos que Dios elige a gente que está muy muy bien preparada y que es muy muy santa y muy muy llena de la presencia de Dios y que tiene todas las calidades y ¿cómo puedo decir? Las características para cumplir esa tarea.
Pero no es así. Inclusive si vemos en la historia de Moisés, dice, ¿cómo se dice gago? Tartamudo. Dice, la Biblia demuestra que Moisés tenía un problema en la fala, que era como un tartamudo, que tenía dificultad de hablar. Y es como que chistoso que Dios le llame a alguien así para ser una autoridad que se va a poner adelante del faraón y tramitar toda esa salida del pueblo del Egipto. Y Moisés llega a decir eso a Dios, como Señor, te equivocaste, llama a alguien que hable bien. Y muchas veces Dios hace eso. Dios justamente llama a alguien que no tiene las características necesarias para cumplir esa tarea, para que su poder se manifieste a través de esa persona y la gloria sea dada a Dios. Porque si llega alguien que es la persona perfecta en sus calidades y características para cumplir esa tarea y la cumple, todos van a decir que fue la capacidad de la persona. Pero si Dios llama a alguien que a nuestros ojos es incapaz de hacerlo y Dios hace que esa persona cumpla esa tarea, todos van a decir que fue Dios. Entonces Dios suele llamar a gente que parece inapta a esa tarea para la cual está llamando. Como por ejemplo llamar a Rodo y a yo para empezar una iglesia en Buenos Aires. Es como, Señor, tomaste algo mal hoy, que no estás bueno de las ideas y no andan bien los jugadores en la cancha y ¿qué hacemos? Pero Dios hace eso para que la gente mire y diga, realmente es imposible que eso se pase naturalmente. Eso fue el poder de Dios. Y esa sensación de sentirse inapto o indigno para este llamamiento de Dios es muy común. Nosotros otro día acá estuvo un amigo y predicó acerca de la vida de Gideón. Era un chico que Dios lo llamó para salvar a su pueblo, también a su familia. Y cuando Dios lo llama, yo voy a leer para ustedes solo el verso de cuando Dios lo llama, que está en Jueces capítulo 6, versículo 11, que dice así: El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Y su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo eso? ¿De dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? Está haciendo referencia a la historia de Moisés que recién hablamos. La verdad es que el Señor nos ha desamparado. Ay, era medio melancólico Gedeón. Dios le dice, guerrero valiente, Dios es contigo. Y dice, ay Señor, pero si estás conmigo, ¿por qué tantas cosas malas se pasan? La verdad es que el Señor nos desamparó. Yo aprovecho que está ahí el ángel y le quiero decir que vamos muy mal, que las cosas están pesadas, que empieza a quejarse. Y entonces el ángel le dice, ni le dio bolilla a los lamentos de Gedeón, y dice, ve con fuerza y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. Pero Señor, contestó Gedeón, ¿cómo yo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo el más insignificante de mi familia. Es más o menos como la actitud de Moisés. Es como decir, Dios, pero te equivocaste, llama a alguien que sea grande, que sea poderoso, que hable bien, que sea un líder, que tenga capacidades, que sea alguien como... Es como la historia de David. Cuando Dios va a elegir a David como rey de Israel, dice que el profeta miró a todos los hermanos de David y fue eligiendo por el exterior, ¿no? Ese tiene como... ¿Cómo era, Cami? Buena facha. Ese tiene como facha de rey, va a ser este. Y Dios le va diciendo no, hasta que llegue en David, que no tenía para nada el aspecto de un rey. Y suele pasar que cuando Dios nos dice, yo necesito a alguien para traer mi salvación sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿qué decimos? Pero Señor, llama a otro, qué sé yo. Yo ni siquiera el español sé hablar. Rodo decía, lo más chistoso es que Dios va a hacer eso
que vamos a empezar la iglesia y que Dios nos va a usar y nosotros ni siquiera hablamos bien la lengua del país para donde vamos. Pero Dios es así. Dios es el que va a ser glorificado, no nosotros. Entonces, ya les digo que cuando Dios te llame, cuando Dios te convoque para algo, vas a tener la sensación de que no sos apto para esa tarea. Y por ahí vas a decir como Moisés, Señor, ¿qué digo? Y si me preguntan eso, ¿qué digo? Dios te dice, yo te voy a usar para traer salvación a tu familia. Y vos decís, pero Señor, mi papá, es que es complicado. Y si me pregunta eso, y si me dice después eso, y encima ya tiene... No, usa otro, Señor. Usa a alguien que esté afuera de mi familia. Siempre tenemos, o muchas veces tenemos, esa sensación de que no somos aptos para lo que Dios nos está llamando. Pero saben, chicos, Dios no necesita a alguien capacitado, o a alguien poderoso, o a alguien que tiene las características buenas para esa tarea. Dios necesita a alguien que diga, sí, aquí estoy. Dios puede usar a cualquier uno. Dios usó en la Biblia a un burro, un animal. No es que estoy hablando mal de la persona que Dios hizo. Realmente era un burro, de ese que se sienta y se monta. ¿Cómo es, Cami? Cami, ¿me está cargando? Dios tenía que hablarle al tipo que estaba encima montado en el burro y no tenía nadie más, y entonces el burro le habla. El burro le habla al tipo y eso era Dios usándolo. Así que, chicos, ustedes mejores que un burro son porque tienen inteligencia y son seres humanos. Dios puede usar a cualquier uno para hacer lo que Él quiera. Lo que Él está buscando es como si estuviera con sus ojos sobre la tierra y mirando. ¿Es alguien que le va a decir? Sí. Puede parecer difícil, grande, puede parecer que va a tener muchas dificultades y va por ahí en el medio del camino, pero si Dios llama a alguien, Dios capacita a esa persona para hacer lo que Él llamó. Tanto que si ustedes leen la historia de Gedeón, ¿qué imagínense qué pasó? Si Dios dijo, yo estoy con vos, vaya en la fuerza del Señor, que vas a salvar a tu pueblo de la mano de los madianitas. ¿Qué pasó? Salvó. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Sacó al pueblo de Egipto o no? Sí. Y encima, solo así para que tenga más emoción, cuando llega el pueblo justo adelante del mar y viene detrás el equipo todo de Faraón para pegarlos, Dios abre el mar y el pueblo pasa en el medio del mar por las aguas, pasa en seco, y cuando viene persiguiendo el ejército de Faraón, el mar se cierra sobre ellos y se mueren todos. Uno mira eso y dice, ¿fue Moisés? No, uno mira eso y dice, fue Dios. Pero Dios no vino al Egipto a través de un ángel o de su presencia, sopló, y cuando sopló, todos los israelitas, por la fuerza del soplo de Dios, salieron de Egipto. Dios usó aún, y Dios todo lo que va a hacer en esta ciudad, en tu familia, en tu vida, en la tierra, en Brasil, en donde sea, Dios va a hacer a través de un hombre o de una mujer que se disponga y que diga, sí. Pero ¿y si yo no soy capaz? No es. Yo ya te digo, no sos capaz de hacer lo que Dios te va a pedir para hacer. Pero esa es la idea. La idea es que vos no seas capaz de hacer lo que Dios te va a pedir, porque vas a ver que Él te está capacitando y que a través del Espíritu de Dios vos estás haciendo lo que Él te llamó para hacer. Amén. Yo les cuento una historia porque eso me impactó mucho cuando yo era más chica. Creo, no estoy segura, pero creo que tenía como 13 años más o menos. 2 años atrás. No, tenía 13 años y mi tío, el hermano de mi mamá, tuvo un accidente en una, ¿cómo es? Autopista en Brasil. Y él se durmió en el auto, estaba manejando por la noche, volvía de un viaje de São Paulo, se durmió y bueno, el auto fue solo por un tiempo y adelante de él estaba un camión, pero un camión de carga, muy grande y alto.
y vino con toda velocidad, se chocó con ese camión y su auto entró bajo el camión. Y estuvo todo, amasado, aplastado bajo ese camión. Se rompió todos los huesos que pueden imaginarse, tuvo una hemorragia interna, entró en choque. Ahí el motorista del camión llamó a una ambulancia, llegaron, lo llevaron al hospital casi muerto. Entró en el hospital, fue al quirófano, le hicieron 8 cirugías en 2 días. Tenía todo roto, riñón, intestinos, pulmón, una de las costillas, una de las costillas le pinchó el pulmón. Entonces, no saben lo que fue. Y el médico llamó a mi abuela, a mi familia, y dijo, mira, no va a salir, pero estamos haciendo todo lo posible. Y si sale, no camina más, no tenía edema cerebral, pero era una situación mal de fea. Mi familia fue toda para São Paulo para estar ahí en el hospital con él. Y solo mis papás y yo y mis hermanos éramos cristianos. Ninguno de mis tíos, ni mis abuelos, ni mis primos conocían a Jesús. Y eran muy cerrados para escucharnos hablar acerca de la presencia de Dios, lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas y todo eso. Entonces fuimos también nosotros y empezamos a orar. Mi mamá, mi papá, yo, mis hermanos estuvimos orando, entrábamos en la habitación donde estaba él internado y estábamos orando, y mi familia fue así, estaba como, solo lloraban, y encima se pasó que él en ese momento justo no tenía una cobertura de una obra social, una prepaga. No sé por qué, había terminado una y empezado otra. Y bueno, la familia en el desespero de siempre lo pone en un hospital privado y la cuenta ya ni siquiera nadie sabía cómo se iba a pagar. Entonces, encima la preocupación, mi familia estaba re mal. Y nosotros orando, y un día empezó a mejorar. Estuvo creo que 3 meses en terapia intensiva. No me acuerdo bien ahora los detalles, pero estuvo mucho tiempo, salió y empezó a mejorar, le hicieron otras cirugías después. Y lo que pasó, para no estar demasiado larga la historia, es que hoy ese tío está vivo, camina y trabaja y no se quedó con ninguna secuela. Tiene algunos metales en su cuerpo, pero no quedó ninguna secuela. Tiene todo bien, le sacaron nada más que un vaso desigual. Así que vive bien, sin eso se puede vivir. Todos los otros órganos estaban perfectos, vive bien. Dios lo salvó de la muerte de una forma miraculosa. Y un día, cuando yo estaba ahí todavía en esa época, creo que él tenía como 6 meses del accidente, fuimos a una iglesia, toda mi familia, con un grupo de jóvenes a hacer un evangelismo. Entonces lo que hacíamos nosotros es que presentábamos un teatro o una danza, algo así, y después hablábamos del amor de Dios con la gente y invitábamos a la gente que quería aceptar a Jesús y conocer a Jesús para pasar adelante. Y en este día yo estaba ahí por la tarde y todo, y yo sentí que Dios me pidió algo para compartir esa historia, ese testimonio de mi tío, porque ahí ya estaba bien en ese entonces, compartir eso con la iglesia y contar ese testimonio para que Dios pudiera ser exaltado. Y yo estuve como, ay, bueno, pero yo, qué vergüenza, ¿no? 13 años que uno tome el micrófono y diga, estoy acá para contarles una historia, como que uno tiene toda esa. Pero yo acepté, dije, bueno, Jesús, está bien, yo voy y cuento, así como recién conté a ustedes. Y cuando empieza la reunión, viene a la reunión, ¿quién? Mi tío, mi abuela, mis otros 5 tíos, mis primos y mi bisabuela, porque los habíamos invitado a estar en esa reunión. Entonces yo temblé y dice, ay no, Señor, pero están ahí y me van a escuchar contando la historia y encima son recontra cerrados, y cuando escuchen que yo les diga, Dios salvó a mi tío de la muerte porque estuvimos orando, encima se pueden enojar y decir que no, que fue la mano del médico, que no sé qué.
Entonces estuve yo en una pelea con Dios, como hago, no hago, hago, no hago, puede ser para peor, encima si la familia después me viene a perseguir todavía más. Y estuve ahí, pero sentí que Dios me pedía que sí, y yo le dije que, bueno, voy a hacerlo. Entonces en un momento dado, que después de la presentación, yo tomé el micrófono y conté a la iglesia esa historia. Y al final le dice, inclusive mi tío está acá, nos vino hoy a visitar y todo eso, y yo quiero que él sepa, que ustedes sepan, que todos los que están acá sepan, que eso fue el poder de Dios. Entonces dejé el micrófono, vino el pastor y dijo, ¿quién quiere hoy entregar su vida a Jesús y conocer a Dios? Porque ha entendido que Dios tenía un propósito para tu vida. ¿Y quién se levanta? El tío y la abuela y la bisabuela y la otra tía y el otro tío. Entonces yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, y bajé yo porque quería llorar con ellos, y fui primero a mi bisabuela. Y entonces llegué con otra chica que era amiga y dije, hoy querés entregar tu vida a Jesús, entendiste que Dios, Jesús es el Señor y que Él tiene un propósito para tu vida. Y dijo, sí. Entonces yo llevé a mi bisabuela a hacer una oración para entregarle su vida a Jesús. Y ese día yo lo llevo adentro de mi corazón, como cuando uno dice sí para lo que Dios le pide, todo quien hace la cosa es Dios. Dios necesita dos cosas de ustedes. Primero, que digan, sí, aquí estoy. Y segundo, que tengan un compromiso de buscar su presencia. Porque imagínense que Moisés llegara al Egipto y Moisés no está orando, Moisés no está en comunión con la presencia de Dios. Moisés está y va en la carne y dice, pueblo, salgan ahora. Y Faraón le dice, no les voy a dejar. Y Moisés le pega piña al Faraón. ¿Qué iba a pasar? Muerto. Iba como que a tener un problema para que Dios cumpliera su propósito, porque además de que digamos sí, Dios necesita que estemos constantemente en su presencia para tener esa sensibilidad de ser guiados por el Espíritu de Dios. Había veces que Dios decía, vaya al Faraón y diga eso, y Moisés iba y decía. Y había veces que Dios decía, ahora espera, pero Señor, espera, y Moisés esperaba. Entonces no es solamente decir sí, que es la cosa más importante, pero también tener un compromiso de estar en comunión con el Espíritu Santo de forma constante y comprometida. Porque la gente que Dios va a usar gente que lo escuche y que Él pueda guiar. Es más o menos como el ejército cuando hace un llamado para que la gente se presente, ¿no? Necesita nuevos soldados, y entonces el ejército hace un llamado y digan, todos los hombres de 18 a 20 años que quieran ser soldados del ejército, vengan y preséntense el día tal a tal hora, y esa gente se presenta y el ejército como que los alista, ¿se dice? Enlista para servir al ejército. Dios está haciendo eso constantemente. Hoy mismo Dios está diciendo, hay gente ahí en esa calle, hay gente en tu edificio, hay gente en tu facultad, tu familia. Yo quiero hacer cosas. Yo creo de todo mi corazón, que algo está por pasar en Buenos Aires. Algo está por pasar en Argentina. Y Dios va a usar a los que digan, aquí estoy. Pero Ana, yo no sé hablar. No conozco la Biblia. No, soy nuevo en la iglesia. Usted tiene que decir sí y tiene que tener el compromiso de estar en comunión con Dios. Dios te puede usar en tu familia, Dios te puede usar en tu ciudad, Dios te puede usar en tu facultad, Dios te puede usar con un montón de circunstancias que vos tenés para que traigas sanidad, para que traigas salvación. Y vos vas a mirar y decir, ¿quién hizo eso? Porque eso es imposible. El día que vi a mi familia llegar adelante y decir, yo quiero reconocer a Jesús como mi Señor, yo dije, mira vos, Dios tenía un plan. Cuando me dijo contar la historia, y yo simplemente dije que sí, Dios ya tenía un plan de cómo iba a alcanzar a esa gente. Y Dios quiere usar la vida de ustedes.
Dios no elige los buenos, los grandes, definitivamente no los grandes. Siempre lo mejor es ser bajito. Y Dios elige a los que están dispuestos. Y lo que va a pasar en esa ciudad, en nuestra iglesia, en nuestro país, lo que va a pasar en tu familia, vos sos parte de eso. Y esa mañana yo siento como ese llamado del Espíritu Santo. ¿A quién puedo? Es más o menos cuando, vos sabés cuando vas al mercado y tenés que elegir una fruta. Rodo, por ejemplo. Todos los días va al mercado para elegir frutas. No, chocolate. No. Vos cuando estás allí y llegás y empezás a mirar naranjas, por ejemplo. Vos no haces así, naranja, 1 kilo de naranja. Pero acá a veces los chinos te eligen, ¿no? No te dejan elegir. Pero bueno, si vos podés elegir, vos estás como mirando desde arriba, ¿no? Todas las naranjas. Y dicen, esa me parece que ya está pasada, esa está medio mal, esa está muy verde, esta me parece buena. Dios, la Biblia dice que Dios pasa sus ojos sobre la tierra buscando a verdaderos adoradores. Dios está como haciendo ese llamado del ejército que dice, yo tengo una tarea, tengo que transformar la realidad de una ciudad que se llama Buenos Aires, que es una tarea medio complicada, y estoy buscando, ¿quién quiere? Por favor, preséntese y yo les voy a usar. Pero no se oferte, no, solamente preséntense. Y él está mirando, y cuando él encuentra un hombre, una mujer, que diga, él va a usar a esa persona para hacerlo el propósito que tenía para ese lugar. Amén. Así que quiero invitarlos que se pongan de pie un ratito. Y quiero invitarlos que cierren sus ojos por un ratito. Vamos a orar teniendo un tiempo aquí y después ya luego terminamos. Siempre que Dios nos habla algo, Él espera de nosotros una respuesta. Puede ser un sí, puede ser un no, puede ser un voy a pensar, pero Dios siempre nos dice algo porque tiene la expectativa de que nosotros lo vamos a contestar. Y esa mañana, lo que yo siento que Dios está hablando con nosotros es como Él hizo con Moisés o con Gedeón. Dios dice, yo soy contigo, no mires el exterior. No mires tus talentos, no mires lo que la gente dice acerca de vos. No mires cuánto tiempo tenés de cristiano, cuánto conocés de la Biblia o cuánto tenés para dar. Simplemente sepa que yo soy tu Dios y yo estoy con vos y yo te quiero usar para un propósito. Y por ahí al principio vamos a contestar como Moisés y como Gedeón, pero Señor, y eso y el otro y el otro. Pero en un dado momento tenemos que decir si aceptamos o no, si nos disponemos o no, si voluntariamente nos presentamos como soldados de ese ejército para decir, Señor, úsame, yo quiero ser una de esas personas que digan que sí. Ya le digo, Dios, no tengo los talentos, no tengo los dones, no me siento capaz, pero si necesitas a alguien que diga que sí, yo quiero ser esa persona. Así que quiero invitar que todos ustedes cierren sus ojos. Y les pido que ustedes esa mañana puedan hablar un ratito con Dios. Y decirle cuál es su respuesta. Decirle, Señor, esa mañana estoy acá porque si tenés ganas de usar a alguien en esa ciudad o en mi familia o en mi facultad, yo soy esa persona que dice, aquí estoy. Úsame, Dios. Mostrame, háblame cuáles son tus propósitos y úsame, Dios. Y así todos con ojos cerrados. Yo quiero pedirte que si tu respuesta hoy, si tu corazón hoy quiere decir sí, aquí estoy para Dios, que puedas levantar una de tus manos bien alto. Eso no es para mí, no es para la persona que está a tu lado, no es para vos, eso es para Dios, para que puedas decirle, Señor, hoy yo tomo una actitud práctica y visible. Yo levanto mi mano para decir, aquí estoy. Levanto mi mano para decir, Dios, si tenés que usar a alguien en el ambiente donde estoy yo, aquí estoy. Úsame a mí. Que no tengas que recurrir a otro o que buscar a otro, sino que cuando tus ojos pasen sobre mi vida,
que puedas ver que mi respuesta es sí, que puedas ver que yo, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, yo estoy dispuesto a hacer tu propósito.